queridos amigos, nuevamente es un gusto, un placer estar compartiendo con ustedes este espacio. Sean bienvenidos a este canal de Verdad 3. Y pues antes de que comencemos, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo en los diferentes países. Yo creo que el ya mencionarlos nos llevaría mucho tiempo porque ya nos están viendo varios países. Les agradecemos mucho y pues esperamos que sigan apoyando este ministerio, del cual nos ocupamos de llevar la palabra de Dios hasta esos lugares donde tal vez no puede llegar un predicador, donde tal vez, no sé, hay muchos impedimentos que pueden hacer que la palabra de Dios llegue hasta sus hogares, pero a través de este medio podemos llegar a esos lugares donde están deseosos de conocer la palabra de Dios. Y mis queridos amigos, antes de comenzar con el tema, tenemos un especial. En estos días vinieron a visitarnos unos amigos y pues la verdad con unos hermosos cantos, unas hermosas alabanzas que pudieron entonar nuestro amigo Romeo Castro, que vino también acompañado de Alexis Alvarado, que ya hace mucho tiempo nos estuvo acompañado también con el violín. Y pues quiero dejarlos con estos especiales, una pequeña entrevista también que le hacemos antes de que comencemos con el tema, para que ustedes puedan disfrutar también de los dones que Dios le otorga a sus hijos, como es el canto. Vamos con esta entrevista y especial y regresamos. Bien, mis amigos, como ya les había comentado, en esta ocasión tenemos especiales. Pues nos sentimos muy gratos en este ministerio de Unidos en Verdad, de que Dios pueda dar a sus hijos diferentes dones, algunos, como dice la palabra de Dios, de sanamiento, algunos de profecía, algunos de predicación, otros pastores, otros maestros, y también el canto es uno de esos dones que Dios ha otorgado a sus hijos. Y en esta ocasión vean de que tenemos a un invitado de lujo, que viene acompañado también, pero tenemos una persona que en su vida, en muchos años, le ha invertido al canto, estando en grupos, cantando como solista también. En esta ocasión, pues viene él como solista, presentando un material nuevo. Y pues para eso voy a invitar a Romeo y a Alexis a que puedan pasar adelante. Romeo, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno tenerte por acá. Alexis, nuevamente nos volvemos a ver por acá, que Alexis lo teníamos pues hace unos videos atrás. Pero hoy, Romeo, platícanos un poco acerca de tu ministerio. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el ministerio del canto? Pues aproximadamente unos 15 años, no, como 12 años. 12 años cantando. ¿Y cómo es que surge esta situación, Romeo? ¿Cómo es que tú te das cuenta? Oye, ¿sabes qué? Yo tal vez me gusta más el canto que cualquier otro ministerio. ¿Cómo es que tú te das cuenta de eso? Así como estabas hablando, ¿verdad? Que Dios da muchos dones y talentos. Pues creo que el don del canto, pues Dios lo pone ya en cada uno, porque desde pequeño a mí me gustaba cantar. Cuando miraba a alguien que pasaba a cantar, en mi corazón casi explotaba dentro de mí. Yo quería igual pasar a cantar. Ah, ok. Desde muy pequeño te empezaste a dar cuenta. Pero, sí. ¿Iniciaste tu carrera en el canto como solista o lo iniciaste en un grupo? No, como solista. Como solista lo iniciaste. Sí. ¿En qué momento te unes a un grupo para cantar? Bueno, la primera vez fue que empecé a cantar en un grupo, fue en Guatemala, en un lugar que se llama Mazatenango. Ahí mis amigos me conocieron cantando como solista, después me invitaron a cantar con ellos y ahí empecé a cantar con un grupo, estuve en un coro también. Ah, ok. En un grupo, Romeo, ¿qué voz es la tuya? Tenor, sí. Actualmente igual canto en un grupo llamado Milrenham y igual hago la voz de tenor ahí. Ok, entonces vemos de que nuestro hermano y amigo Romeo lleva 12 años en este ministerio. Entonces es algo que respalda de que Dios puede mantener, cuando es su voluntad, puede dar seguimiento a los ministerios. Y pues nos da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias. Y en esta ocasión nos vas a cantar dos especiales, uno al final. Entonces, ¿qué especial vas a cantar ahorita? Bueno, el primero lleva por título ¿De qué me sirve? Que viene hablando de que uno tiene riquezas, tiene grandes comodidades, pero si no está Cristo con nosotros, de nada nos sirve. Bien, bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar este canto y vamos a platicar, terminando este primer canto, vamos a platicar porque de paso
aparte de cantar, también eres autor de algunas letras. Estos dos cantos, pues, gracias a Dios lo escribí, o sea, pensando en eso, en la riqueza que uno tiene y ver cuánta gente muere a pesar de que tiene dinero, se suicidan y muchas cosas así, porque no tienen a Dios con ellos. Así es, entonces vamos a observar, terminando este cantito, vamos a platicar un poquito del proceso que lleva el escribir y el proceso sobre todo que lleva este material. Vamos a hablar un poquito acerca del material de Romeo Castro, regresando de este material. Adelante, el tiempo es suyo. Bueno, Alexis, comenzamos. Tengo dinero, pero la salud no está. Tengo dinero, pero la felicidad no está. Tengo riquezas aquí, vida de lujos aquí, mas mi salvación está. ¿De qué me sirve si ganar el mundo entero? Si a riquezas yo prefiero, nada aprovecharé sin Dios, nada aprovecharé sin Él. Pongo mi vida donde la salud está, pongo mi vida donde la felicidad está, pongo mi vida en Jesús, pongo mi vida donde mi salvación está. Porque ¿de qué me sirve si ganar el mundo entero? Si a riquezas yo prefiero, nada aprovecharé sin Dios. ¿De qué me sirve si ganar el mundo entero? Si a riquezas yo prefiero, nada aprovecharé. No, nada aprovecharé sin Él. Amén. Amén. Bueno, este fue el canto de ¿qué me sirve? Inspirado está ese versículo que dice: ¿de qué me sirve? ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Ahí en ese texto fue inspirado ese canto. Así es, una hermosa alabanza, Romeo. ¿Cómo es el proceso de llegar y sentarte? Porque yo he escuchado por ahí de que el reto más grande para un escritor pues es enfrentarse a la hoja en blanco. ¿Cómo poder empezar? ¿Cómo tú empiezas cuando inicias a escribir? Bueno, yo no sé, bueno, yo no he llevado mucho así conocimiento de música, pero bueno, en mi caso, y no sé cómo hacen otras personas, pero en mi caso, por ejemplo, agarré ese texto de la Biblia y empecé a como tararearlo. Y lo escribí y empecé como a querer buscarle un tono. Ajá. Okay. Y de esa manera poco a poco se va dando y se le va agregando lo demás para llegar, para tener el mensaje completo. ¿Y en cuánto tiempo llegaste a terminarlo ya completo, ya con la música, ya todo? ¿Cuánto tiempo fue ese? ¿Cuánto transcurre a partir de que empiezas a escribir una canción hasta que la ves ya terminada, con la música y todo? ¿Cuánto tiempo te llevas haciendo eso? Más o menos, bueno, más o menos una semana. Una semana. Sí. Por ahí, por las personas que nos están viendo, con Romeo platicábamos
hace unos días platicamos acerca de que tienes más letras escritas, ¿no? Que todavía no las has, no les has puesto música, todavía no las has trabajado. Bueno, sí tiene música, pero como falta el tiempo y ya por el instrumentos. Ajá. Ok, bueno, entonces vamos a lo que nos interesa un poquito más en esta entrevista que vienes a presentar. Caminar con Dios es un disco de Romeo, es el primero, es recién salidito. ¿Cuánto tiempo tiene que empezó esto a salir en el mercado? Gracias, eso es un sueño y tiene más o menos un mes creo. Sí, pues apenas recién salido. Sí. Tiene por acá, pues tiene una de tu autoría, ¿no? Porque ahorita lo vamos a escuchar, que se titula Caminar con Dios. Sí. Pues un cantito también inspirado, también a través de nuestro hermano Romeo Castro. Y dinos, Romeo, si las personas quieren contactar contigo, sobre todo de que sabemos, mis queridos amigos y hermanos que nos ven en otros países, también de que tal vez se dificulte un poco si ustedes quisieran adquirir el disco. Sin embargo, sí podrían llegar a contactar con nuestro hermano Romeo. Y para las personas que nos ven aquí en nuestra localidad, en México, en Tapachula precisamente, pues también que se puedan acercar. ¿Dónde te pueden contactar, Romeo, para poder adquirir el disco? Bueno, por ejemplo, el Facebook está fácil con mi nombre. Bueno, el disco se llama Romeo Castro, pero igual le quería poner así, pero me confundí y le puse Romeo Granados. Mi Facebook. ¿Es tu segundo apellido? Ajá, así es. Ajá. Ok. Entonces, por el Facebook, que te busquen como Romeo Granados. ¿Algún correo electrónico o algún teléfono? Número de teléfono, tenemos celulares 962-138-7605. Bien, pues ya saben, mis queridos amigos, si quisieran adquirir Caminar con Dios de Romeo Castro y también apoyar el talento local, el talento que vemos que muchas veces lo olvidamos, y cuando nos damos cuenta realmente desperdiciamos mucho talento que tenemos en nuestro medio. Y está el caso de Romeo Castro, de que él saca su primer disco, ya platicábamos con él, con mucha experiencia en el canto, estando también con un grupo que se llama Milkrenham. Entonces, pues también hay mucho trabajo detrás de esto que muchas veces no consideramos como público, que tenemos que apoyar a nuestro talento local, ya que la producción de un disco, ¿cuánto tiempo, Romeo, producir un disco con 8 cantos en este caso? Igual tarda mucho, casi como medio año. Medio año, planeando y todo lo que se hace. Así es, entonces, mis queridos amigos y hermanos, puedan ustedes adquirir el disco Caminando con Dios de Romeo Castro y así poder apoyar este ministerio que a través del canto lleva el mensaje de Dios para todas las almas. Bien, Romeo, pues entonces vamos con este cantito que se titula Caminar con Dios, también de tu autoría, y pues vamos a dejarles el tiempo. Si no hay más que agregar, Romeo, ¿no te gustaría agregar algo? Bueno, igual el que hablar un poquito de mí, yo soy salvadoreño y actualmente vivo acá en Tapachula, en México, en el estado de Chiapas, México. Ok, desde El Salvador, entonces ya llevas tiempo por acá, Romeo, viviendo. Casi 9 años. 9 años viviendo por acá, entonces qué bueno de tenerte por acá, y pues también seguramente en El Salvador pues te estarán viendo, porque tenemos audiencia también en El Salvador, en Guatemala, Costa Rica, todo, la mayoría de Centroamérica pues nos están viendo por allá, y por decir un fuerte saludo de paso de sus hermanos y amigos de Unidos en Verdad y de Romeo Castro. Bien, entonces los dejamos con este cantito para que me lo vayan a entonar a continuación. La historia de Enoch llama mucho mi atención. Siendo humano como yo, se hizo amigo de Dios. Le confió su corazón al creador del universo, y en su amor caminó con él hasta que un día Jesús se lo llevó.
yo, se hizo amigo de Dios, le confió su corazón al creador del universo, y en su amor caminó con él hasta que un día Jesús se lo llevó. Hoy yo quiero agradarte, yo quiero adorarte y entregar mi corazón en tus manos, Señor, y alcanzar tu favor y repetir la hermosa historia, y en tu amor caminar, Jesús, hasta que un día tocar visite yo. Quiero agradarte, yo quiero adorarte y entregar mi corazón en tus manos, Señor, y alcanzar tu favor y repetir la hermosa historia, y en tu amor caminar, Jesús, hasta que un día tocar visite yo. Quiero agradarte, yo quiero adorarte y entregar mi corazón en tus manos, Señor, y alcanzar tu favor y repetir la hermosa historia, y en tu amor caminar, Jesús, hasta que un día tocar visite yo. Yo quiero agradarte, Jesús. Amén. Bien, pues qué hermosas alabanzas, Romeo. Esperamos que Dios te siga bendiciendo en este ministerio. Gracias. Igualmente Alexis, que sabemos que estás dedicado también a la música, que Dios te siga bendiciendo y pues de que a través de la voz, a través de los instrumentos, puedan ustedes llevar el mensaje de salvación a todas esas personas que les hace falta escuchar de Cristo Jesús. Muchas gracias, Romeo, por su compañía y pues esperamos que Dios les siga bendiciendo. Qué bonito es escuchar cómo es de que Dios utiliza a sus hijos para poder alabar su nombre. Es hermoso de que vemos de que hay talento local, hay talento nacional, que deberíamos de apoyarlo para que estas personas, estos hermanos puedan animarse a escribir más, a que el Espíritu Santo los pueda dotar de la capacidad para poder transmitir ese mensaje a través de la música. Y bien, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno al tema de esta ocasión. El tema de esta ocasión lo hemos titulado La verdad sobre la muerte. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa después de que una persona descansa en el sepulcro? ¿Qué pasa cuando una persona deja de respirar? Cuando una persona por diferentes motivos simplemente su vida ya no es más. ¿A dónde va ese ser? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu que le dicen? ¿Qué pasa con toda esa situación? ¿Qué pasa en sí con el hombre? ¿Será que el hombre seguirá divagando? Que dicen, es que es un alma en pena. O lo contrario, que dicen, Dios lo tenga en su gloria. ¿Será eso? Vamos a ver a la luz de la Biblia qué realmente sucede con respecto a la muerte.
Porque vean de que hay muchas religiones que creen en distintas situaciones. Una de las más comunes es la inmortalidad del alma. Que dicen que al momento de yo o alguna persona fallecer, mi alma sigue viva. Mi alma sigue divagando, mi alma tal vez se va al cielo. Otras religiones creen en la reencarnación, que al momento de que yo muero, si mis actos fueron buenos, reencarno en algo, tal vez en otra persona. Si mis actos fueron ahí más o menos o malos, reencarno en un animal, reencarno en la naturaleza y no sé cuánta situación. Pero vamos a ver que la Biblia hace un énfasis muy importante al respecto de este tema. Y es enfática al momento de hablar de la muerte, al momento que el Señor Jesucristo cómo compara la muerte. Pero vamos a ver, mis queridos amigos, que esa teoría, esa situación de predicar la inmortalidad del alma no es nueva. Al contrario, es algo muy, muy viejo. Y vamos a ver quién es el principal predicador de esta teoría. Vamos a ver quién fue el que inició esta teoría de la inmortalidad del alma. Para eso quiero invitarlos a que vayamos al libro de Génesis, en su capítulo 3 y versículo 4. Génesis capítulo 3 y versículo 4, que dice de la siguiente manera: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vean qué interesante es eso, de que el diablo es el mismo que predicó no moriréis. Él es el personaje principal que predica esta situación del alma inmortal. Y mis queridos amigos y hermanos, lamentablemente hay muchas religiones que se dicen cristianas y predican la inmortalidad del alma. Y el autor de esta teoría es el mismo diablo. Vemos en la tentación, cuando Eva precisamente se acerca al fruto y la serpiente va bajando y le dice a Eva, a la serpiente, que Dios les había dicho que de ese árbol no comieran, porque el día que de él comieran, vean qué interesante, Dios le dice a Eva: el día que de ese árbol comas, moriréis. Y el enemigo viene y le dice: no es cierto, no moriréis. Hablando de una inmortalidad, hablando de algo que iba a ser, pues valga la redundancia, inmortal con respecto al alma o al ser humano mismo. Vamos a ir entendiendo entonces que se le han dado diferentes interpretaciones a qué pasa después de la muerte. El hombre no posee un alma inmortal, eso nos tiene que quedar sumamente claro, mis queridos amigos. Eso lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, en su capítulo 18 y versículo 4. Vamos al libro de Ezequiel, en su capítulo 18 y versículo 4. Dice de la siguiente manera: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bien, mis queridos amigos, la Biblia, como decíamos al inicio, es clara al respecto de este punto. Dice: el alma que pecare, esta morirá. Eso nos deja en claro que el alma no es inmortal, que no podemos estar predicando que el alma va a estar divagando, mucho menos que el alma se va directamente al cielo. El alma no es inmortal. Vamos a entender esa situación. Muchas personas piensan que el alma es algo aparte del cuerpo, es como que algo que sale de nosotros y puede andar aparte del cuerpo, y eso no es así. Vamos a ir entendiendo cómo es de que alma y el cuerpo están completamente unidos. Entonces, para eso vamos a entender esta situación de que el alma, la palabra alma en el hebreo original se utiliza la palabra nefesh, que significa alma, que significa hálito de vida o viento. Es lo que significa la palabra nefesh.
Por eso entonces tenemos que llegar a entender esta situación, que esa palabra se repite en otros textos bíblicos, así como lo vimos en Ezequiel. También podemos entender ahorita, vamos al libro de Génesis 2:7 para entender un poquito acerca del hálito de vida. Vamos a Génesis capítulo 2 y versículo 7. Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vean qué interesante esta situación, porque para decir aliento es el hebreo, vean qué importante, es el hebreo neshama. Se utiliza el hebreo neshama, misma palabra que se utiliza también para decir alma o para decir aliento. Vemos que hay una similitud en los términos. El aliento de vida es el alma misma, es vida. Por eso la situación de que aliento de vida más polvo de la tierra igual a ser humano. De que recordemos de que, como decía la palabra de Dios, fuimos formados del polvo de la tierra, y con el aliento que nos dio de vida nuestro Creador, entonces fuimos un ser viviente. Vemos que hay una unidad entre la situación del alma y el cuerpo. Por eso vamos a ir viendo primero esta situación. El alma nunca aparece en la Biblia apartada del cuerpo. Siempre la Biblia, cuando vamos a ver con respecto a la Biblia, aparece de manera unida. Siempre habla de uno mismo. Vamos a ver cómo Ezequiel nos dijo que el alma que peque, esa morirá. Entonces, sin el aliento de vida, vean qué interesante, sin el aliento de vida, el alma muere y la materia se desintegra. Cuando ese aliento, cuando expiramos, cuando morimos, ese aliento de vida sale de nosotros. Entonces vamos a ir viendo esta situación. El alma nunca aparece en la Biblia apartada del cuerpo. Para ver esto, vamos al libro de Levíticos, en el capítulo 21 y versículo 11. Vamos a ver qué dice el libro de Levíticos, capítulo 21 y versículo 11. Dice de la siguiente manera: ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Es curioso que cuando menciona a una persona muerta, persona es igual a nefesh, o nefesh, como habíamos dicho. Es lo mismo. Vemos que nefesh, la palabra hebrea, se utiliza para decir alma. Y para decir persona, cuando ustedes se van al hebreo original, también se utiliza la misma palabra, nefesh. Se utiliza la misma palabra que se utiliza para alma. Persona y alma es lo mismo. La palabra de Dios los cita como la misma cosa. Entonces es interesante eso. Ya ustedes en sus casas pueden darse la tarea de averiguar, de investigar esta situación, y se podrá dar cuenta de la veracidad que tiene la palabra de Dios al pronunciar alma o persona con el mismo término hebreo, nefesh. Bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a ver esta situación de que muchas personas acreditan que el espíritu tal vez anda divagando, que el espíritu anda por aquí, o que el espíritu se mueve a algún lugar, o que el espíritu tiene como una especie de movimiento autónomo. Pero vamos a ver que la Biblia, cuando habla acerca del espíritu, no habla de revivir, no habla de dar vida, sino que vamos a verlo para que podamos estar más claros. Vamos a 1 Samuel capítulo 30 y su versículo 12. Vamos al libro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 30. Y versículo 12. Que dice de la siguiente manera: le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió,
volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Vean qué interesante, vean qué importante. No, aquí nos está relatando la historia cuando David es perseguido por el rey Saúl, y él llega y no había comido, llega con el sacerdote, y entonces cuando él comió pan y bebió agua, dice que se recobraron sus fuerzas porque él no había comido. Pero lo interesante es cuando dice, y volvió a él su espíritu y recobró las fuerzas. O sea, cuando hablamos de espíritu, nunca la Biblia te va a hablar acerca de revivir algo, no, sino que se refiere más como a que recuperar las fuerzas de tu ser. Entonces, por eso es muy interesante que lleguemos a notar esta situación. Dice, ¿qué pasa cuando las personas, ven qué importante, qué pasa cuando las personas dicen, es que se me apareció mi abuelo, es que se me apareció mi tío, mi mamá, mi hermano, no sé, alguna persona que ellos hayan perdido por causa de la muerte? ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Será tu familiar? Lamentablemente no es así, sino que es el mismo diablo el que se aparece, es el mismo enemigo de Dios el que se te aparece, no es tu familiar. Y mira qué interesante, porque dice la palabra de Dios que el diablo se puede aún disfrazar o imitar a un ángel de luz. Vean qué interesante. Y que no puede imitar a tu tío, a tu primo, no sé. Es importante que tengamos en cuenta esto. Vemos cuando el rey Saúl visita a una divina queriendo consultar al profeta Samuel, y el enemigo, el diablo mismo, imita como que fuera Samuel el que le habló a Saúl, pero no lo era. Y para que esto quede más claro, para que entendamos de que esas presencias no son tus familiares, no son las personas que tú conociste, sino es el mismo enemigo de Dios. Vamos a ver en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 14. 2 de Corintios, en su capítulo 11 y versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mis queridos amigos y hermanos, entendamos eso. El enemigo, con tal de engañarte, se puede disfrazar de cualquier cosa. Vemos que en el inicio, en la tentación, el enemigo habló a través de una serpiente. Mis queridos amigos, no nos dejemos engañar. Las personas que nos aparecen no son nuestros seres queridos, porque Dios, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, fue muy claro al respecto de la muerte. La palabra de Dios nos va a ir hablando, nos va a ir diciendo qué es la muerte. Entonces no nos dejemos engañar, que cuando se aparecen personas conocidas, sean ellas, sino que es el mismo Satanás y sus agentes. Vamos a seguir viendo. Por eso es que Dios prohíbe estrictamente que consultemos a los muertos. Ven qué interesante. Es estricto Dios cuando dice eso. Para eso vamos al libro de Isaías, en su capítulo 8. Isaías capítulo 8 y versículo 19 y 20. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo al respecto. Dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mis queridos amigos y hermanos, Dios es claro al respecto. No visitar o consultar, mejor dicho, a los muertos, que es una práctica que cada vez se hace más común. No consultar. La palabra de Dios no acredita ese tipo de situaciones en las que podemos caer. Al contrario, la palabra de Dios es clara al decir que no. ¿Visitaremos a los muertos por los vivos? ¿Consultará a su pueblo a otra persona que no sea Dios?
entonces podamos llegar a entender de que esas prácticas no están bien vistas por Dios, porque Él sabe que el diablo puede atacar a través de esas situaciones, a través de nuestros sentimientos. Tal vez por extrañar mucho a nuestros seres queridos, llegamos a pensar, si nos llegan a decir que aquí lo puedes visitar, puedes hablar con tu ser querido, es una mentira, es un engaño de Satanás. Por eso vamos a ir viendo qué dice la palabra de Dios al respecto de la muerte. Vean que la muerte no es una transición del ser humano a ningún lugar, y la historia clave la podemos encontrar. Vean qué interesante, que para que entendamos esta situación, vamos a encontrar la historia clave en el libro de San Juan, en su capítulo 11 y versículos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Vean qué importante, mis queridos amigos. Cuando Lázaro muere, le llegan a decir la noticia al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no hace nada al respecto, no se mueve ni nada. Cuando está muy enfermo Lázaro, cuando le da la noticia que muere, pasa nada. Él llega hasta el tercer día de que Lázaro había muerto. Pero el tercer día pasa esto que acabamos de leer. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vamos a despertar a Lázaro porque está durmiendo. Y sus discípulos, pensando que el Señor Jesús hablaba del dormir normal, del reposar, pues dijeron: bueno, ¿para qué vamos a verlo si está durmiendo? Cualquiera lo puede despertar. Pero dice la palabra de Dios que Jesús hablaba de la muerte. Quiere decir que el Señor Jesucristo compara la muerte con el sueño, como estar dormido. Entonces eso es lo importante, mis queridos amigos. ¿Y Lázaro se fue a algún lugar estando muerto? No. Lázaro estaba ahí sepultado, esperando hasta que el Señor Jesucristo llegara y lo resucitara. Lázaro no se movió a ningún lugar. Lázaro no es que fue al cielo, que andaba divagando su alma. Nada de eso dice la palabra de Dios. Lázaro estaba en el sepulcro esperando que el Señor Jesucristo llegara a visitar. La muerte no es ninguna transición a ningún lugar, sino es un reposar del cuerpo. Y el Señor Jesucristo lo compara con el sueño. Cuando nosotros dormimos no sentimos nada, no escuchamos nada, no pensamos en nada, simplemente descansamos, reposamos. Pues el Señor Jesucristo lo compara así, con un sueño. Y vemos otro ejemplo muy claro también en el libro de San Marcos, en su capítulo 5 y versículo 38 al 42. Vamos al libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 38 al 42, que dice de la siguiente manera: y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Vean qué importante. El Señor Jesucristo llega a la casa de Jairo. Jairo tenía a su hija muy enferma, que tenía 12 años, dice la historia bíblica. Y cuando Jesús llega, las personas están llorando, están gritando, están lamentándose. Pero Jesús les dice que se callen. Vean qué importante. Y les dice algo: la niña no está muerta, sino está durmiendo. Nuevamente el Señor Jesucristo compara la muerte con un sueño, no con una transición a ningún lugar, sino con un sueño. Pero es importante que nos quede claro a nosotros. La Biblia es clara al decir que los muertos no piensan, no hacen nada. Para eso vamos a ver el libro de Eclesiastés en su capítulo 9
y versículos 5 y 6, que dice de la siguiente manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Importante, mis queridos amigos, los muertos dejan de tomar parte de esta tierra. Todo pasa a la memoria, pasa, ya no hay más memoria de ellos, ya no hay más recuerdo de ellos. Dice, lo malo, lo bueno que hayan hecho, se acabó. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Por eso es que el Señor Jesucristo compara a la muerte con el sueño, porque al dormir estamos inconscientes, estamos en un estado en que no sabemos qué está pasando a nuestro alrededor, no sabemos qué está ocurriendo. Por eso dice la palabra de Dios en Eclesiastés: los muertos nada saben, descansan, no se transportan a ningún lugar, sino descansan. Y vamos a ver esta situación de que en qué momento, porque dice la palabra de Dios que descansan. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los muertos que descansan? Vean que la palabra de Dios tiene respuestas para todos eso, para todas esas cuestiones. Vamos a 1 Corintios para ver qué dice en su capítulo 15 y versículos 52 y 53, que dice de la siguiente manera: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Vean qué importante, lo que ocurre con los muertos, dice que al final, cuando toque esa trompeta, van a resucitar. Entonces, ese será el momento cuando recibiremos la inmortalidad, no ahorita, sino en el momento de que Cristo regrese por segunda vez y resucitemos. Entonces, dice la palabra de Dios, esto mortal se convertirá en inmortal, pero no ahorita. Al momento que nosotros fallecemos, al momento que nosotros morimos, descansamos, esperando la segunda venida de Cristo. Y hay más textos bíblicos para que esto nos pueda quedar claro. Vamos a 1 Tesalonicenses, en su capítulo 4, y versículo 14 y 16. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 14 y 16, que dice de la siguiente manera: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis queridos amigos y hermanos, ¿en qué momento dice la palabra de Dios que resucitarán? Cuando Cristo vuelva por segunda vez, y con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y resucitará a los muertos. Hasta ese momento, entonces, recibiremos ese hermoso regalo de la inmortalidad. Como decía también anteriormente la cita, que esto mortal se convierta en inmortal. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, la creencia de un alma inmortal convierte en absurda la segunda venida de Cristo, convierte en absurda la situación de esta alma inmortal. No es posible. No es posible que exista el alma inmortal si el Señor Jesucristo está siendo enfático diciéndonos que hasta que Él regrese
resucitarán los muertos, ni antes ni después, sino que hasta que Él regrese por segunda vez. Y eso, para ir terminando, vamos a ver nuestra última cita bíblica en 1 Corintios, en su capítulo 15, versículos 55 al 57, que dice de la siguiente manera: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria, mis queridos amigos y hermanos, solamente la podemos obtener a través del Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte nos la dará el Señor Jesucristo cuando regrese y nos resucite a los que hayan muerto. Por eso es ilógico el pensar que una persona al morir se traslada al cielo. Imagínense si esto fuera realidad, que tú te vas al cielo cuando mueres con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo te va a decir: oye, tenemos que ir a la tierra a resucitarte. ¿Para qué? Si ya vas a estar en el cielo. Es ilógico pensar en esta teoría. Es una teoría satánica, que el enemigo nos dice que nuestra alma es inmortal. Mentiras. Ese hálito de vida lo recibiremos nuevamente cuando el Señor Jesucristo regrese y resucite a los muertos, puedan resucitar y verle venir por segunda vez. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, esta es la verdad de la muerte. Es un sueño. Descansamos y esperamos esa nueva vida cuando el Señor Jesucristo regrese. Bien, mis queridos amigos y hermanos, nos vamos a despedir de ustedes, no sin antes agradecerles y dejarlos con este bonito especial que tenemos acá con nuestro hermano Romeo, que estuvo con nosotros en estos días. Y si hay alguna duda, algún comentario, recuerden suscribirse al canal o escribirnos aquí abajo o en nuestros correos que van a estar apareciendo en sus pantallas. Y nos vemos en el próximo video por este mismo canal, De Verdad 3 y su ministerio Unidos en Verdad. Los dejamos con este especial. Que Dios les siga bendiciendo. Y tú crees que eres el
que